Un mensaje que tiene que ver con el producto de una persona que viene de una de las familias más desestructuradas que podríamos encontrar. Este joven se llama José. Seguro que todos ustedes han escuchado hablar de la historia de José. Y le voy a pedir que busquen en sus escrituras. Por favor, vayan conmigo a Génesis. Como dice un filósofo que conocemos, Génesis está entre una etapa y otra, ¿verdad? Entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad, mi hermano Henry? Vayan por favor a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. A medida que usted le encuentre, por favor póngase de pie. Si puede ponerse de pie, por supuesto, ¿no? Génesis capítulo 37. No vamos a salir de Génesis en esta oportunidad. Y les voy a pedir que usted mantenga siempre Génesis abierto, porque en la predicación de hoy estaremos saltando en algunos capítulos de Génesis. Génesis capítulo 37. Dice así la escritura. Versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta aquí. Bendito Dios. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Sometemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras ideas, nuestros conocimientos a ti, Señor. Pedimos que hoy, Padre de toda misericordia, cuando vamos a reflexionar, a hablar de tus cosas, sea tu Santo Espíritu operando. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Le echamos fuera de este lugar, de la intersectación de nuestros pensamientos. Bendito Dios, confiamos, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu siempre nos va a enseñar, siempre nos va a guiar. Pedimos, Padre, que las meditaciones de nuestros corazones, los dichos de nuestras bocas, sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede sentarse, hermano. En el año 1928 aproximadamente, un escritor húngaro escribió un libro muy cortito que se denomina, yo no sé hablar húngaro, pero en el español se denomina Eslabones. En aquel momento, aquel hombre, que era un cuentista, pensaba que todos estábamos conectados de alguna manera. En el año 62, un señor de la Universidad de Harvard, que se llama Stanley Miller Graham, pensó que aquel cuento no estaba tan descaminado, que aquella teoría que se había estado desarrollando a partir de aquel cuento podría ser factible de ser comprobada. Y escogió un grupo de personas, y a ese grupo de personas le entregó un documento, como una tarjeta postal. Algunos de ustedes conocieron las tarjetas postales. Eso ya prácticamente no existe, porque con el WhatsApp usted se toma los selfies y ya ha terminado. Pero antes, en mi época, cuando uno salía a cualquier lugar, uno compraba una tarjeta postal y se la enviaba, generalmente se la enviaba a la gente que uno no quería, para que ardiera de envidia.
Mira dónde estoy. Pero ya eso no lo hacemos nosotros. Ahora con el selfie, se lo mandamos a varias personas a la vez. Pues este hombre creó un sistema de tarjetas postales y buscó a algunas personas dentro de los Estados Unidos y les dijo este cometido. Les dijo, yo les voy a mandar a usted la dirección de una persona en un estado de los Estados Unidos. Usted tiene que buscar a alguien entre sus conocidos que usted crea que si usted le manda esa tarjeta, esa persona puede conocer o está próxima a conocer al destinatario. Por ejemplo, un señor llamado Juan Pérez, situado en el estado de Wyoming, tenía de alguna manera una conexión con alguien que estaba en otro estado de los Estados Unidos que recibía la tarjeta. El resultado del experimento fue interesante porque estableció que probablemente para poder llegarle a una persona hay 6 anillos o 6 conexiones. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Seguro. Algunos 6 y algunos 10. Usted sabe que la Escritura nos habla de algo similar. Y a medida que desarrollemos este mensaje, en la cual hay etapas, hay conexiones, hay situaciones que parecen que estén absolutamente desconexas, Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de esta congregación, en la vida del ministerio, de tal manera que cuando yo vaya a exponer esto, yo le voy a pedir que usted vaya reflexionando a ver si usted se ve reflejado como persona, se ve reflejado como congregación, se ve reflejado como parte de esta congregación en la cual ejerce un ministerio. Y si no lo está haciendo, lo hará en breve, luego de pasar algunas entrevistas. O si no se ha bautizado, después de bautizarse. Y también vea si dentro de ese plan que usted algunas veces le ha preguntado a Dios de su vida, usted puede empezar a ver estas cosas. Esta es la historia de José. En José se cumplen estas etapas. La historia de José arranca un poquito antes que está en el capítulo 37, pero todos conocemos la historia de José. Era el niño mimado de su papá. Ocupaba la posición número 12 en la lista de los hijos. El padre de él había tenido 12 hijos a ese momento. Después nace otro. Creo que conocen la historia del que nace después, Benjamín, el más pequeño. Este muchachito era como todos los hermanos menores, porque no sé si pasará en algunas casas, pero por lo menos en la mía o en mi familia, el más pequeñito o la más pequeñita, siempre había cierta preferencia. El bebé de la familia, la nené de la familia, siempre hay. Yo creo que eso es algo que es bastante normal, porque uno lo ve más pequeñito y trata de alguna manera de cuidarle, ¿no? Pero el caso de José es un caso bien especial, porque su papá lo estaba malcriando. ¿Saben lo que es? Le hizo una túnica de colores que, en teoría, quien debería llevar la túnica de colores era el mayor. Era Rubén, el mayor. Porque este joven era, como hemos explicado, ocupaba la posición número 12 y probablemente entre Rubén y él había 12 años. En nuestros países suele ocurrir que en estas familias numerosas que usted ve entre el hijo mayor y el más pequeño, cuando son familias numerosas, porque allá en nuestros países son familias numerosas de verdad. Aquí creo que después de 3 son familias numerosas, allá no, allá 10 y suma. Conocimos una oportunidad en San Cristóbal, donde yo vivía de pequeño, que había uno que tenía 17, una cosa. 16 conoció. Bueno, nuestros países son familias numerosas de verdad. Aquí son un poquito más conservadores. Pues este jovencito que estaba allí, entre él y su hermano mayor, había por posiblemente 12 años, 13 años, vamos a pensar en estas fechas. Y nos dice aquí la Escritura, en el versículo 2, que tenía 17 años. Era un chismosito. Casi todos los hermanos pequeños son chismositos. Si usted observa aquí, en el versículo que sigue, al final del versículo 2, dice que él estaba con los hermanos y le informaba al papá
de la mala fama de estos dos, de los hijos de Silpa y de Bilha. Bilha dio a luz a Dan y a Neftalí, y Silpa dio a luz a Gad y a Aser. O sea que él estaba con 4 de sus hermanos y salía corriendo, referencias aparte y memorias aparte, que eso hacían todos nuestros hermanitos, a contarle a la mamá, al papá. Ya verás tú que si no haces esto, voy y le cuento a mi mamá. Esto generaba en aquella familia una tensión. Era una tensión interna. La familia estaba desestructurada. Si usted lee la escritura a partir del capítulo 25, usted verá cómo empiezan las cosas a desestructurarse, porque el abuelo de él tiene otra mujer. El papá de este joven tiene 2 mujeres legales, vamos a llamarlas así, y 2 mujeres que eran las siervas de... ¿Alguien dice una palabra? Concubinas. Bien. Bueno, no eran, bueno, vamos a decir que eran concubinas. Vale, tenía. Así que habían un montón de hijos. Tenía 4 madres, de alguna manera. Porque era más pequeñito, lo cuidaba una, la cuidaría a la otra, Algo así como suele ocurrir en nuestras familias medianamente aglutinadas en nuestros países, donde las tías algunas veces cogen roles maternales, las abuelas cogen roles de tías, las tías cogen roles de abuelas, y eso crea problemas. Y este jovencito se paseaba mondo y lirondo con la túnica de muchos colorines, preparada por su papá, y causaba una envidia de muerte en sus hermanos. Pero no solamente era chismosito, sino que además de ser chismoso, cuente usted todo lo que tenía. Además de ser chismoso, observe, creía que estaba por encima de los demás. Era algo posiblemente de ingenuidad. Siga leyendo conmigo aquí. El versículo 4 nos dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no había manera de que pudieran tratarle bien. Ahí había problemas. Yo me imagino que en vez de llamarle José, ven aquí, José, ven aquí. Eso no puede ser en una familia. En una familia, tratarse entre hermanos de esa manera. Yo sé que entre hermanos peleamos. Todos pelean, todos los niños, todos los hermanos pelean. Pero aborrecer, estamos hablando de que aquí había un tema importante. Ahora observen el versículo 6. Este hombre, este jovencito de 17 años, empezó a soñar. Aquello fue la gota que derramó el vaso, porque allá hasta el padre se mete. Oye, ¿cómo es esto? O sea, que tu madre y yo vamos a inclinarnos a ti. ¡Qué locura es esta! Las tensiones que habían en aquella familia ya habían alcanzado al padre. Aunque ese sueño profético se cumple después. Ese sueño profético se cumple después. El padre, ¿saben cómo se llamaba el padre de este joven? Jacob. En su devenir por algunos lugares había comprado una tierra 80 kilómetros al norte de donde estaban viviendo, en la zona de Siquem. Había mandado a los hijos a pastorear las ovejas, y los hijos, en vez de quedarse, miren la desobediencia que había aquí, en vez de quedarse por la zona de Hebrón, esto estamos hablando que es la zona de Hebrón en Israel, con donde fue la primera capital de Israel, estuvo allí en Hebrón. En vez de quedarse en la zona, se fueron 80 kilómetros al norte. Pero resulta que Siquem era un lugar bastante complicado para esta familia, porque los hijos de él habían hecho una verdadera matanza en esa zona. Si usted va a los capítulos anteriores, verá que había una señorita llamada Dina, que era la hermana que estaba justo antes que él, y por causa de una situación que hubo entre familias,
a pesar de haber comprado los terrenos de aquella familia, aquello terminó en una verdadera matanza. Y mire el nivel de desafío de estos 11 muchachos, o 10, porque estaba Dina de por medio, que lo que hicieron fue que se fueron al norte. Vaya conmigo, por favor, al versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, en la zona peligrosa, me han desobedecido. Se han llevado lo que para él era lo importante, el capital, era las ovejas y la familia. Oiga, estaba en un lugar peligroso. Es como si usted mandara a sus hijos a ir, por ejemplo, a Pamplona y usted se entera de que los muchachos están en la Franja de Gaza. ¿Qué hace usted? Se llena primero, de contrariedad. Pero aquí está hablando de que este hombre estaba asustado. Y manda al chismosito en una misión buena, en una misión de reconocimiento. Siga leyendo conmigo. Versículo 14. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas. Ve el orden, ¿no? A él le importaban los muchachos. La oveja sería después, aunque la oveja era su capital. Ve a ver cómo están ellos y me traes la respuesta. Y este jovencito se embarca, desde donde estaba, se embarca en una caminata de 80 kilómetros. Si usted va desde aquí, por ejemplo, a Logroño, hay 50 kilómetros. Pero yo le aseguro que usted no hace esos 50 kilómetros andando. Si usted va a ir a Logroño, usted va en un transporte público. Pero este joven de 17 años, el más pequeño, el querido del padre, sale de su casa 80 kilómetros al norte con la intención de verificar cuál era el estado de sus hermanos, cómo estaban las ovejas, y volver 80 kilómetros para atrás, de vuelta a casa, y contarle a su padre la situación de sus hermanos. Él sale de allí con una visión clara y una idea clara de que iba a ser algo bueno. Pero sus hermanos no piensan en esto. Sus hermanos cuando le ven desde lejos, ¿qué estarían pensando? Le aborrecían, ¿no? Pues bueno, este jovencito llega allí a la región de Siquem y empieza a preguntar, no los ve, se desespera. En realidad él quería a sus hermanos. A veces nos decimos cosas y entre las cosas de los problemas de la familia hay una parte que queda lesionada. Hay una parte de la familia que queda lesionada y hay otra parte que no queda lesionada. ¿Quién sufría el abuso? José. José se preocupa por sus hermanos. Y cuando empieza a preguntar, observe conmigo el versículo 17, le dice, oye, uno que estaba por allí, yo escuché que se van a Dotán 25 kilómetros más al norte. Ya este joven tendría algunos días de caminata. Las provisiones probablemente se le habían agotado. Llega allí y cuando sus hermanos lo ven desde lejos, empieza el drama y vamos a ver las etapas del drama en la vida de José, que puede ser como la suya, puede ser como la de esta congregación, puede ser como la mía, en la cual usted va viendo cómo Dios va trabajando en nuestra vida. Nosotros nos damos cuenta de esto cuando llegamos al final. Cuando estamos metidos en la candela, no nos damos cuenta de cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Pero cuando ya hemos transcurrido algunas etapas de estos 6 círculos, ¿se acuerdan que hemos estado hablando al principio de 6 etapas de 6 círculos? Si yo quisiera llegar, por ejemplo, al rey de España, en teoría, yo debería conocer a alguien, que probablemente conociera a alguien, que me consiguiera una audiencia con el rey. O sea que hay 6 etapas para llegar al destino. Pues bueno, la primera etapa es esta que vamos a ver. Lo voy a contar. Los hermanos lo ven desde lejos. ¿Cómo era? Era imposible no verlo. ¿Cómo estaba vestido? Aquella ropita generaría, y lo genera de hecho,
una verdadera situación de rabia. Estaba enquistada, en la familia estaba ya enquistado la falta de perdón. Y ojo, en aquellas fechas las familias eran indispensables para la supervivencia. Así como nosotros aquí, entre todos como iglesia, dice la Escritura, que nosotros somos miembros los unos de los otros. Esta iglesia, no el templo, no las paredes, este cometido de Dios en esta zona lo necesita a usted. La necesita a usted. Y si hay rencor, si hay situaciones, siempre hay recursos y maneras de que usted pueda ser perdonado o perdonar para poder seguir avanzando en este plan que tiene Dios con usted, con el ministerio, con esta congregación y con esta zona. Lo ven desde lejos y deciden matarlo. Mire esto. Mire qué grado había de odio en esta familia, que al más pequeñito, el que deberíamos proteger, lo queremos matar. Rubén se opone, pero no se opone por causas muy buenas, sino que si a este niño lo matan, ¿a quién le van a echar la culpa? El mayor. No sucede así en muchas familias, que se cae el niño jugando y después el pobre, el mayor le dice, no, pero tú eres el mayor, tenías que haberlo cuidado, pero si yo estaba a 20 kilómetros, pero tú eres el mayor. Pasa, ¿verdad? Yo que soy el mayor en mi casa me he dado cuenta, he vivido esto. Y los que son mayores en las casas se dan cuenta que algunas veces se nos cargan de responsabilidades. En aquella fecha, por los usos y las costumbres, resulta que Rubén iba de alguna manera a ser culpado de la muerte de este joven. Y este jovencito lo cogen sus hermanos y le convencen, Rubén convence de que no los mate. Probablemente él quería después sacarlo. Y de hecho usted ve que él vuelve a la cisterna. Y le meten en una cisterna. Este es el primer paso en la vida de José. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. En un minuto, en un abrir y cerrar de ojos, este jovencito de 17 años de edad pierde todas aquellas cosas que le dan identidad y seguridad. Le despojan de su ropita de colores, de su camisa, ¿cómo se llama la de cocodrilo? De Lacoste. Le despojan de su camisita Lacoste, de sus zapatos Nike, de su reloj caro. Le meten en un agujero y empieza a gritar a aquel niño de una manera desesperada. Ay, pastor, ¿y dónde aparece que aquel niño gritaba desesperadamente? Si usted va conmigo unos capítulos más adelante, vaya por favor al capítulo 42, en el versículo 21, nos dice que aquel niño que no entiende el aborrecimiento de sus hermanos, que es despojado de su ropa, que es despojado de su seguridad, de su entorno, que es cortado por los que en teoría tenemos que protegernos entre nosotros. Grita con gran desesperación. Versículo 21 del capítulo 42 dice así: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues mire que dice vimos. Miraban para abajo y aquel niño correría de un lado a otro pidiendo que lo sacaran, como cuando cae un animalito en un pozo, en un agujero. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, sáquenme de aquí,
¿Por qué me hacen esto? No entiendo. Yo he venido a ver cómo están ustedes. Mi padre está preocupado. Yo estoy preocupado. Nuestra familia está preocupada. Les queremos. Entiéndanlo. ¿Cuántas veces nos pasa esto en nuestras congregaciones, mis hermanos? Que en vez de protegernos los unos a los otros, buscamos la oportunidad de quizás meter en el agujero a alguien, cuando en realidad tenemos que ser guardas los unos de los otros. El enemigo trabaja de esta manera. El enemigo pone murmuración, división, problemas en la familia de la fe. Pero Dios, que es rico en misericordia y escribe renglones rectos, derechos, cuando están las cosas torcidas, Dios utiliza como siempre esta cosa para bien de este muchacho. La primera etapa es que empieza a perder su identidad. Yo creo que algunos de nosotros, cuando venimos a España, empezamos a perder nuestra identidad en muchas cosas. Y usted lo ve en las congregaciones, ¿no? En las congregaciones, los hermanos de un país tienden algunas veces a buscar cercanía con los hermanos del mismo país, porque eso nos da identidad. Porque los primeros tiempos que pasamos aquí, cuando hemos venido, nos montamos en el avión y estamos cansados de los ladrones, estamos cansados de los políticos, estamos cansados de los huecos, estamos cansados de la situación económica, y al cabo de cierto tiempo estamos en este proceso de duelo, de identidad, en el lugar nuevo que hemos llegado, y vemos que las cosas huelen diferente, las cosas saben diferente. Ya no hay Milo, por ejemplo, como en Colombia. Hay Colacao. ¿Y eso qué es? Y entonces, al poco tiempo, decimos, ay, pero los huecos de mi país no eran tan malos. Los políticos eran buenos. Y los ladrones hasta me robaban con educación. En ese proceso de duelo que nos metemos, es porque nuestra identidad se ve tocada. Pero Dios nos trae aquí porque quiere cambiar nuestra identidad. Quiere cambiar nuestra manera de pensar. Porque usted y yo hemos sido llamados para otra cosa. Ahora, si Dios después le regresa a su país de origen, por algún motivo, eso cae ya dentro del plan de Dios. Entonces, lo primero que pasa con este joven es que le meten allí y pierden su identidad totalmente. ¿Saben la historia? La voy a estar contando. La segunda cosa que acontece es que en vez de matarlo, lo venden. José fue vendido 2 veces. El paso número 2 es cuando a José se los venden a una caravana. En algunas versiones dicen madianitas, en otras versiones dicen ismaelitas, pero de todas maneras quiero que sepan que tanto los madianitas, que son de la segunda esposa de Abraham, como los ismaelitas son familia de este. Vaya conmigo al capítulo 25 de Génesis. Venga. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. ¿Lo ven? Versículo 1 del capítulo 25. La cual le dio luz a Simram, Joksán, Medán, Madián. ¿Lo ven? Madianitas. Isbac y Súa. No voy a entrar, porque no es el orden de esta predicación, en entrar a evaluar las trazas espirituales que hay, que parten de Abraham y que se van viendo a lo largo de la escritura y de la historia y que estamos viendo en el tema de Gaza. Algún día lo vamos a explicar. Pero de todas maneras es su propia familia la que la vende a alguien que estaba emparentado con él. Y se lo llevan 800 kilómetros al sur. El niño había salido, se había echado 80 kilómetros al norte, había llegado, así que no los consiguió. 25 kilómetros más al norte para llegar a la zona de Dotán, y allí los mete en el agujero. Dotán es importante porque allí es donde pasa aquel acontecimiento en el cual dice, abre los ojos de este. ¿Se acuerda de Elías y Eliseo y el que estaba allí con ellos? Que Elías, que tenía un siervo,
abre los ojos, que los que están a favor de nosotros son más de los que están en esa zona. Todo esto está así, por eso hay que estudiar la escritura. Lo mandan 800 kilómetros al sur, o sea que pasa por al lado de la casa de su papá. Llorando seguro. Atado probablemente detrás de un camello o de un burro seguro. Maltratado, sí, el que era el niño bonito de su papá. Ay, Señor, estoy en España y no consigo trabajo. Señor, yo en mi país era tal cosa. Bueno, todos somos de la familia del tubo. ¿Has escuchado hablar de la familia del tubo? Mi familia tuvo tal cosa, mi familia tuvo tal cosa en mi país. Todos somos de la familia del tubo. Y Dios empieza a trabajar en nuestra vida como trabajó en la vida de este. La segunda etapa es cuando lo aleja totalmente de cualquier capacidad de echar mano a algo, de que alguien lo salvara, de que alguien lo rescatara. Lo mandan 800 kilómetros al sur y la caravana tiene que pasar por el Valle de Hebrón, al lado de la casa. ¿Usted cree que ese joven no reconocía aquel lugar? Claro que lo reconocía. Eran transhumantes. Llevaban las ovejas de un lado para otro. ¿Usted no ha visto aquí en España que llevan las ovejas de un lado para otro? Igual. Y es vendido por segunda vez. Y aquí la cosa empieza a ponerse buena, porque en esta tercera etapa, que la vamos a ver, si van conmigo otra vez al capítulo 37 de Génesis, ya hemos cubierto dos etapas, dos anillos. Se está acercando poco a poco José a través del tratamiento que hace Dios en su vida. Doloroso, sí. Incomprensible, sí. Triste. ¿No pasa con nosotros eso? Que algunas veces decimos, uy, pues que no entiendo a Dios. Él es especialista en llevarnos por caminos que nosotros no pensamos. Cantamos una canción que se llama Océanos. Tú me llevas más allá de lo soñado. ¿Usted cree que yo soñé? Si yo me levanté un día en mi país y dije, mañana me voy para Calahorra. Nadie lo hace. Usted está aquí porque Dios ha orquestado las cosas de la manera que usted esté aquí. Este es su lugar. Va para atrás y llega y mire lo que empieza a hacer Dios. Vaya conmigo al capítulo 37. En el versículo 36. Los madianitas lo vendieron la segunda vez que lo vendían. ¡Qué humillación! Había sido vendido la primera vez por los hermanos y la segunda vez por familiares también a uno de los países paganos. Porque Abraham había hablado con Dios. Israel, el papá de él, había hablado con Dios en la escalera. ¿Se acuerdan? 2 veces, allí mismo lugar. En Betel. ¡Oh, lugar terrible! Ahí está Dios, en ese lugar terrible. Lea los capítulos anteriores. Llega y Dios lo coloca donde tiene que estar. El fin último es llegar a Faraón. Le estoy contando el final de la historia. Lo coloca en la casa de donde está el capitán de la guardia, el jefe. Usted lo podía haber vendido en Tudela, pero lo venden en Calahorra. Cuando digo esto en Tudela lo cambio. Digo, este lo podían haber vendido en Calahorra, pero lo vendieron en Tudela. Así que si lo ven, tiró gobierno y otro a la revolución, ¿no? ¿O qué? Hay que quedar bien con todos. Pues a este lo venden allí. Y aquí Dios empieza a probar el carácter de este joven. Y empieza a formarlo. ¿Por qué? Porque tenía que formar no solamente el carácter, sino las habilidades de él. Observe conmigo, vaya ahora al capítulo 39. El capítulo 38 es otro tema que ya hablaremos. Capítulo 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, era jefe. Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado ya. Y observe lo que dice, Dios estaba con José. Esto es interesante, porque esto introduce la figura de que en esa situación de conflicto, de dificultad, de humillación,
35 días, 40 días antes, este niño disfrutaba de todos los privilegios de su casa. Decía, papá, cómprame este juguete. Y papá salió corriendo juguetos. Y se lo compraba. Papá, quiero la PlayStation, no sé qué número irán. La 7. Ya lo tiene, hijito. Y de un día para otro, pareciera que Dios lo hubiera abandonado. Y mire, mas Jehová estaba con José. Yo sé lo que dice. Y fue varón próspero. Tenemos la falsa idea de que prosperidad es dinero. Esto era un esclavo. Prosperidad no es dinero. Puede ser un componente de la prosperidad. La prosperidad, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando vemos la palabra enriquecer, pensamos en el billete. De la otra parte, no añade tristeza con ella. La segunda parte nos complementa. La bendición de Jehová, la prosperidad de Jehová, es que no importa las circunstancias que estemos pasando, no importa los conflictos que estemos teniendo en la sociedad, que ya lo hemos explicado, que tenemos que enfrentarnos muchas veces a 3 tipos de presión. ¿Se acuerdan cuando aprendieron aquella famosa palabra escachapar? ¿Se acuerdan? A pesar de todas las circunstancias, la prosperidad de Dios, la paz de Dios está con nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Voy a apresurar un poco por tiempo. Entonces, Dios prosperaba todo lo que estaba aconteciendo en la casa de este varón Potifar. Lo único que se preocupaba Potifar era del pan que comía. Habían varios tipos de pan allí. Había pan de cebada, había pan de trigo. Y entonces, si este era celíaco, vamos a decir que en aquella fecha no había nadie celíaco. Eso es un invento de ahora. Ahora tenemos un montón de enfermedades que antes no había. Ahora usted va al médico y sale peor. Sale peor. Vale, entonces este se preocupaba de lo que quería comer. Oye, prepárame tal cosa para esta noche. De resto todo lo manejaba. Pero, observe cómo entra el diablo por aquí. Pero Dios, como hemos dicho al principio, utiliza las cosas difíciles, las cosas satánicas, las tentaciones inclusive, porque no se nos puede olvidar que el diablo es el diablo de Dios. Es decir, Dios utiliza el diablo para sus fines. ¿Usted cree que el diablo anda suelto por ahí haciendo lo que quiere? Para poder hacer cualquier cosa. Lea Apocalipsis. Y se le dio autoridad para. Y se le dio permiso para. El diablo no puede moverse. Es más, cuando fue allá arriba en Job, oye, estaba dando vueltas por allí por Calahorra y he visto a este hermano. Uf, qué bien le va. Claro, le va bien porque te voy a dejar que lo toques. Hasta aquí. ¿Ves? Dios pone límites. Tenemos la falsa idea de que el diablo es más poderoso que Dios o que está igual que Dios. Olvídese. Y la esposa de Potifar pone los ojos en este joven. Este jovencito tendría las hormonas alborotaditas. ¿Yo o José? Tenía las hormonas alborotadas y estaba esta mujer allí. Pero es que no solamente intentó varias veces. El carácter y la integridad de José estaba siendo probado por Dios. Y Jehová estaba con él. No se nos olvide esa frase. Vaya conmigo. Dice en el versículo 10 de capítulo 39, hablando ella a José, ¿cuándo? Lea. Cada día. Ay, pastor, es que esa tentación yo no la puedo aguantar. ¿Cómo que no? ¿No habló Patricia hace unos minutos? Mi esposa para quitar la inmundicia de nuestra vida. Lo que pasa es que nos gusta. Entonces caemos, entramos en el ciclo, nos sentimos culpables, vamos a Dios, pedimos perdón, aguantamos lo que la carne nos da para aguantar y después volvemos a caer. Pero mire cómo Dios está probando el carácter de José. Mire, dice, y hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Como no lo pudo destruir por allí, levantó los falsos testigos. Seguimos en el versículo 14.
Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Ya no es de ella, de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Esos testigos seguro que testiguaron, porque cuando llegué a Potifar del trabajo, de haber azotado no sé cuánta gente y encarcelado a nosotros cuánta gente, que eso cansa también, ¿no cree usted que eso no cansa? Llega allí y le echan el cuento y todo el mundo, sí, José. Pues mire, la prueba del carácter está justo en la mitad de las 6 fases. Cuando Dios lo está probando a usted, le está formando también. Porque José empezó donde empieza Toquisqui, en esta congregación. Cuando usted se bautiza, o por lo menos cuando usted entra a esta congregación y le bautiza, ¿a dónde lo ponen a usted? ¿Verdad? ¿Por dónde empezó José? Empezó por abajo. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que hace? Las primeras cosas en las cuales uno va formando a los hermanos que van entrando nuevo a la congregación y uno los va observando, es que empiezan a hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Porque limpiar a veces no es muy cómodo. Hacer ese tipo de trabajo no es muy cómodo, pero uno, aunque ustedes no creen, usted está siendo formado. Después irá haciendo cada vez otra cosa diferente. Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones. Pero Dios estaba formando el carácter de José a la vez que le estaba dando habilidades administrativas, porque José en su casa no le daba un palo al agua. Como nosotros, ¿no? Que llegamos aquí y somos unos señoritos allá y cuando llegamos aquí, a pintar, a lavar, a planchar, a coser, a cuidar abuelos. Dios trabaja de esa manera. Entonces, vamos a la cuarta etapa. Ya está este hombre, ya está formadito. Ya es fiable, ya es confiable. Porque ¿quién estaba con él? Estaba el Señor. Y la cuarta etapa es cuando le colocan a servir a alguien que estaba en una situación similar a la de él. Vaya por favor, el versículo... vamos al cuarto, el versículo 20 del capítulo 39. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Vuelve a la cárcel y tengo que decirle que lo que estaba en la cárcel era peor que un esclavo. Lo que estaba en la cárcel era peor que un esclavo. Porque en la cárcel usted no tiene dominio de lo que va a comer, pero este era el jefe en la casa. Este podía decir lo que había que comer y lo que había que hacer. Aquí no. Aquí lo vuelven a meter en la cárcel y lo colocan donde estaban los que estaban presos por el rey. Pero observe el versículo 21, lo tengo que explicar. Aquí acontecen dos cosas. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando pensamos que estamos bien, que ya hemos superado la prueba, que hemos aguantado y de repente viene la caída? ¡Wow! Perdemos el trabajo. Los amigos en contra, una crisis, ¿y esto qué es? Mire, el versículo 21, por favor, subraye, extendió. La palabra extendió que está allí, que es el superlativo, o el Jehová estaba con él, ¿cómo se llama esto? Con eso que se ponen los tipos para hacer fuerza. Eso, con hormonas de esas de fuerza, es esta palabra. Porque extender, que está aquí, esa palabra que significa, es nata, significa que Dios puso como una cobertura, como cuando usted coge una lona que vamos a pintar esto y cogemos un plástico y extendemos la totalidad del plástico para que no caiga ninguna gota de pintura en el suelo. Así hizo Dios. La misericordia de Dios se extendió sobre José. Imagínese usted lo que estaría pasando en aquella cárcel. Lo que estaría pasando en la vida de José. Posiblemente tenía lo que se llama ahora síndrome de postraumático, ¿no? Y cuando extiende la misericordia, cuando José está protegido, cuando José tiene el Espíritu de Dios encima de él,
Versículo allí mismo, el 21. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ojo con esto. ¿Quién era el jefe de la cárcel? Potifar. ¿Te le digo? Potifar, que era capitán de la guardia, jefe de la cárcel. Le dio, fíjese cómo obra Dios. Un funcionario que estaba en la cárcel, que dependía de Potifar, que lo había metido allí con una acusación gravísima, que lo metió en la cárcel y posiblemente quería acabar con él, pues recibe gracia de parte de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estamos en la cuarta etapa. Pero ahora en esta cuarta etapa, él tiene que cuidar a gente que está peor que la esclavitud. Porque ahí usted salía generalmente muerto. Que entraba ahí, eso era el corredor de la muerte. Y José ahora tiene que cuidar de dos que están en una situación precaria como él. Miren, imagínense esto, tenía que ocuparse de lo que comían y de lo que les servía. Lo pusieron de esclavo de dos personas más. Era terrible la situación que estaba allí José, pero le abría la llave a lo que es la parte quinta, que es donde el desarrollo espiritual de José lo vamos a explicar rápidamente. Versículo 9 del capítulo 40. Estos dos tienen sueños. Era el copero y el panadero. Tienen sueños. Y observe esto. Quien interpreta el sueño, ¿quién es? ¿Y a quién le da la gloria? Vea el versículo 8. Hemos tenido un sueño, lo llaman. Y ya estaban dando en la parte espiritual. Y José se aparece y les dice, es que las interpretaciones son de Dios. Yo no tengo nada. ¡Ay, qué maravilla! Mire, cuando uno se pone aquí y cree que predica bien, cree que está haciendo las cosas bien, ese día hay que apagar e irse. Y así en cualquier ministerio. Pablo dice, Dios me hizo ministro competente de un nuevo pacto. No que la competencia provenga de mí, dice Pablo. Dios le ha llamado a usted a limpiar la iglesia. Yo limpio mejor que todos. Ya, hay que quitarse. Y va a interpretar el sueño. Y lo primero que hace es que le da la gloria a Dios. Lo voy a leer. Versículo 8 del capítulo 40. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José le dijo, las interpretaciones son de Dios. ¿Se da cuenta cómo había sido probado el carácter? Sabía gestionar. Lo meten en otro agujero, posiblemente en estado de desesperación. Dios extiende su misericordia sobre él. Le da gracia en vista de aquel que supuestamente lo tenía que torturar y maltratar. Lo ponen a que cuiden a dos que estaban igual de desesperados que él. Eso es Dios tratando con la parte espiritual. Porque la escritura dice, hoy estábamos estudiando de Santiago, Dios da gracia ¿a quién? En Santiago. Mayor gracia ¿a quién? Mayor gracia a los humildes. Es que nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Por eso dice la escritura, que está Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto le abre la puerta. Porque ya sabemos que pasan 2 años y llega el momento en el cual cumple años el faraón y lo llaman. A esto a uno le cortan la cabeza y se queda uno de los dos y el faraón tiene un sueño. ¿Y quién viene a interpretar el sueño? Etapa 6. Ya José puede ejercer su ministerio. ¿Usted sabe quién estaba en el agujero? En José estaba usted. Estábamos nosotros.
En el agujero, en la desesperación, en el desconcierto, en el miedo, en la angustia, estaba José. Estaba Moisés. Estaba Jesús. Estábamos nosotros. Estaba esta iglesia. Estaba. ¿Cuántos dolores, cuántas situaciones nosotros pasamos y no nos hemos enterado que Dios está trabajando en nuestra vida? De aquí para adelante la historia es conocida, pero quiero terminar con Génesis capítulo 50, versículo 20, para que usted se lo lleve a su casa. No importa la dificultad, todo es tratamiento de Dios. Usted tiene que evaluar en qué fase está. A lo mejor está en la fase 1. A lo mejor está en la fase 2. A lo mejor está en la fase 3 y no ha aprobado. Y entonces le tienen que volver a... Porque Dios quiere que usted apruebe. Entonces le vuelve a aprobar hasta que usted supere la prueba. En el capítulo 50, que es el último capítulo de Génesis, este hombre que había pasado las de Caín, pero que había llevado con éxito el reino de Egipto, les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy. Para mantener, ojo con la preposición que hay ahí, no dice con vida, dice en vida a mucho pueblo. La resistencia de José. Dios operando en la vida de José ha hecho que usted y yo estemos aquí. Usted y yo estamos aquí porque aquel jovencito de 17 años cayó en un pozo y gritó a Dios en angustia. Sé que yo le pido que usted se mire en este espejo y verifique en cuál posición está. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.